El draft de la NFL es un espectáculo que solo ocurre una vez al año con extrema antelación, tanto que se hacen cientos de simulaciones. La razón de esto es porque las decisiones determinarán el futuro de las franquicias en las siguientes temporadas y los roles que tendrán los protagonistas. Estas son las 10 mejores generaciones del draft de la NFL. (1957) Con un sobresaliente número de 9 Salón de la Fama, la clase del 57 es digna de ser recordada hoy en día. La sexta selección de ese draft es sin duda uno de los mejores corredores, si no es que el mejor corredor de todos los tiempos. Jim Brown fue líder de yardas en 8 de sus 9 temporadas antes de retirarse y seleccionado al Pro Bowl cada año de su carrera. Fue el primero en superar las 10.000 yardas por tierra. Junto con él, los otros 8 Salón de la Fama seleccionados ese año fueron Paul Hornung, Len Dawson, Sonny Jurgensen, Jim Parker, Tommy McDonald, Henry Jordan, Jim Hickerson y Doug Maynard. En total, esta clase tuvo 36 Pro Bowl o estrellas AFL. 1981. La clase del 81 es probablemente la clase con más talento defensivo en la historia de la liga. Jugadores como Lawrence Taylor, Ronnie Lott, Mike Singletary, Howie Long, Ricky Jackson y Kenny Easley. La clase produjo 6 defensivos Salón de la Fama. Singletary y LT son íconos y Lott jugó un papel muy importante en la dinastía de los 49 esa década. Para las nuevas generaciones, lo conocen como narrador de la NBC. Chris Collinsworth fue jugador antes de ser locutor. Seleccionado en la segunda ronda como receptor abierto, en total 7 Salón de la Fama y 32 Pro Bowl. Si hubiese existido un poco de talento ofensivo en esta clase, seguramente sería la mejor. De cualquier manera, es difícil encontrar una generación con tanto talento defensivo como esta. 1964. Solo una clase consiste de 10 Salón de la Fama, y es esta. Con 11 Salón de la Fama tomados ese año, esta clase moldeó la liga. Estos 11 jugadores se combinaron para 68 apariciones de Pro Bowl y 9 victorias de Super Bowl, además del número del Salón de la Fama. Lo más peculiar de esta clase es que los Dallas Cowboys seleccionaron a 3 de esos 11 jugadores, Roger Staubach, Bob Hayes y Mel Renfro. Después de tomar a 3 Salón de la Fama en un draft, no fue sorpresa que la NFC tuviera que pasar a través de Dallas en los 70s. Hayes era más que un jugador de fútbol, fue medallista de oro. Otro notable jugador fue Paul Cross, safety de los Washington Redskins y Minnesota Vikings. Cross es líder de intercepciones de todos los tiempos con 81. Los otros Salón de la Fama del draft del 64 son Paul Warfield, Charlie Taylor, Leroy Kelly, Dave Wilcox, Bob Brown, Carl Eller y Bill Parcells, aunque fue seleccionado por su trabajo como coach, lo que le dio su lugar en Canton. 1985. Si nos enfocamos en cuánto Salón de la Fama tuvo esta generación, aunque solo tuvieron 5, tuvo demasiado talento. El draft comenzó con una bomba. Los Bills seleccionaron a Bruce Smith con la primera selección. Se convertiría en el líder de sacks de todos los tiempos con 200 durante su carrera, y no sería el único jugador de este draft que implantaría récords inalcanzables. Seleccionado por los 49 con la selección 16 global, Jerry Rice acumularía 22.895 yardas a un líder de todos los tiempos, y no existe otro receptor que por lo menos se acerque a 5.000 yardas. Otros notables jugadores de esta clase son Herschel Walker y Doug Flutie, que llegó de la USFL. Además, Andrew Reid y Kevin Green, que fueron seleccionados en la cuarta y quinta ronda respectivamente, y 31 Pro Bowls complementan esta clase de 1985. 2007. Esta clase regresó después de la primera selección global por ser una de las mayores decepciones en la historia de la liga, cuando los Raiders tomaron a Jamarcus Russell. Las siguientes dos serían Calvin Johnson y Joe Thomas. Ambos jugadores se convertirían en leyendas, pero se retirarían muy jóvenes después de carreras cortas. Ambos son referencia como dos de los mejores en su posición. Megatron prácticamente era imposible frenarlo y Thomas era la definición de consistencia, ya que implantó una marca de 10.363 jugadas consecutivas para empezar su carrera. Junto con ellos, Marshawn Lynch, Adrian Peterson,
Patrick Willis y Darrelle Revis son parte de la clase del 2007. Estos son algunos de los mejores en haber jugado en sus posiciones. Cuando sea tiempo de esta clase seguro tendría varios representantes en el Salón de la Fama, siendo Megatron el primero en ser inducido en su primer año de elegibilidad. 1996. Este draft produjo varios de los principales rostros para la siguiente década, como Ray Lewis, Brian Dawkins, Terrell Owens y Marvin Harrison. Lewis y Dawkins se convertirían en dos de los más temidos y dominantes en años recientes, con Owens y Harrison siendo tan talentosos y productivos en el otro lado del balón. Además, a estos Salón de la Fama hubieron otras notables estrellas del draft del 96, como Keyshawn Johnson, Eddie George, Mike Alstott, Teddy Bruschi, Joe Horn y Zach Thomas. Este año fue uno de los drafts más vastos en los últimos 30 años. 1989. A expertos les encanta hablar de cómo los drafts pueden estar cargados en las primeras rondas, pero difícilmente encontraremos uno como la clase del 89. 4 Salón de la Fama fueron tomados en las primeras 5 selecciones. Imaginen ser el único equipo que no seleccionó uno. Fueron los Packers que tuvieron la segunda selección global, así que opciones sí tuvieron. Troy Aikman fue seleccionado primero por los Cowboys, Barry Sanders tercero por los Lions, Derek Thomas cuarto a los Chiefs y Deion Sanders quinto por los Falcons. El quinto Salón de la Fama fue también selección de primera ronda. El safety Steve Atwater con la 20 a los Broncos. Es casi imposible imaginar que haya un mejor inicio de draft que esta clase. 2001. La primera selección de ese draft fue alguien que revolucionó el deporte con Michael Vick. Los Falcons negociaron por el cambio de la quinta y la 32 global a los Chargers, que usaron para tomar a otras dos leyendas del juego con la Daniel Tomlinson y Drew Brees. Ambos se convirtieron en probablemente los dos jugadores más populares en jugar para dos franquicias, LT con los Chargers y Brees con los Saints. Después de estos jugadores hubo mucho talento en el resto del draft, jugadores como Steve Hutchinson, Reggie Wayne, Santana Moss, Todd Heap, 8-5, Steve Smith y Richard Seymour. Con la clase de Wayne, Johnson y Smith fueron de los mejores receptores en esa década. 2004. La generación de quarterbacks del 2004 es la única rival del grupo de 1983 con Eli Manning, Philip Rivers y Ben Roethlisberger, todos seleccionados en las primeras 11. Esta clase fue la primera con múltiples quarterbacks ganando más de un Super Bowl. Hubo muchos otros talentos ese año, como Larry Fitzgerald, Vince Wilfork, Jared Allen y Stephen Jackson en el 2004. Otro jugador tomado ese año, un ícono, pero su carrera terminó trágicamente. Washington seleccionó a Sean Taylor con la quinta global y el safety mostró señales de ser uno de los mejores safeties de la historia, antes de su trágica muerte en el 2007. Esta clase nos presentó a jugadores que nunca olvidaremos. 1983, el estándar más alto de las generaciones. Este grupo dominó la liga en los 80s y 90s. La primera selección fue John Elway. Un gran inicio para esta clase. Fue uno de varios excelentes quarterbacks seleccionados ese año que terminaría siendo la mejor generación de quarterbacks de todos los tiempos. Elway, Dan Marino, Jim Kelly y Ken O'Brien. Los grandes nombres no terminaron ahí, puesto que uno de los mejores corredores en la historia de la liga fue parte de esta clase con Eric Dickerson, junto con Bruce Matthews, Richard Dent y Darrell Green. Entre todos, la clase del 83 tuvo 8 Salón de la Fama y 42 Pro Bowl. Es difícil imaginar una clase que produjera tantos como esta clase.